Es tan astuto, tan escurridizo que hasta se oculta en el mundo de la espiritualidad. Me animo a decir que son pocos quienes de verdad conocen cómo opera, cuáles son sus mecanismos, sus caras, sus voces. Estoy hablando acerca del famoso ego, el gran causante del sufrimiento de la humanidad. Quédate ahí y no te pierdas este tema de hoy. Y hace rato que quería que habláramos acerca del ego. El otro día hablaba con una persona y me decía, la verdad que te juro que no sé ni siquiera qué es el ego. O escuchamos decir, ay, esa persona es muy egoísta. O en el mundo artístico abunda, está ahí a flor de piel el ego. Pero ojo, porque también en el mundo de la espiritualidad, entre comillas, también está presente el ego. Entonces está bueno saber qué es el ego. Y les voy a decir otra cosa, que lo descubrí acá, que ya vamos a hablar de este libro, que el ego nos lleva al sufrimiento. Y el sufrimiento no es estar echados en la cama o con una depresión profunda, no. Hasta la más mínima irritación, la más leve irritación, o esa persona que está ahí enojada, se le está como empezando a despertar ese enojo, es una forma de sufrimiento. Debajo del enojo hay sufrimiento. En la irritación, hay sufrimiento. Y bueno, nadie quiere sufrir. Eckhart Tolle, este gran y querido, divino maestro espiritual, que si todavía no leíste nada, te los recomiendo. Puedes escuchar sus conferencias, sus charlas en YouTube. Una Oprah Winfrey lo invitó a su programa. La verdad que ha tocado miles y miles de mentes y almas, mejorando la vida de las personas. Este libro, que es su segundo libro después del bestseller El poder de la hora, en este libro él detalla bien qué es el ego, cómo opera, cuáles son sus voces, sus personajes, sus características, para que después podamos salir de él y en definitiva no sufrir, porque de eso se trata, que vayamos como aliviando ese sufrimiento. Siempre les digo también que este es un libro para leerlo con el alma. No todo el mundo está preparado para un mensaje así. Hay que desnudarse, hay que reconocer la verdad que habita en este libro. Por ahí, cuando estamos muy cargados mentalmente o estamos muy mental, no vamos a reconocer la verdad que hay en este libro, no vamos a poder despertar, evolucionar, crecer y salir del sufrimiento. Entonces yo les recomiendo, el que quiera leerlo, que lo lea desde lo más íntimo de su ser. Eckhart Tolle define al ego como la completa identificación con las formas de pensamientos. Nos dice que es la mente no observada, las emociones no observadas. Y así estamos como estamos, porque estamos continuamente tan identificados con esas voces que van y vienen, que nos llevan pasado en futuro, que nos dice que hoy soy la mejor, mañana nos dice hoy soy la peor. Y yo me creo ese pensamiento, es más, me identifico con ese pensamiento y así sufro. No todo pensamiento es ego. Cuando yo me identifico con ese pensamiento, se convierte en ego. Cuando yo me identifico con esas emociones, se convierte en ego. Si no, no pasa nada. Son simples pensamientos. A ver, es importante recalcar esto. Las cosas con las que yo hoy me identifico con un cuerpo físico, me identifico con mi casa, con mis bienes materiales, con la cultura, con la religión, con tal posición política, social, etcétera, etcétera. Eso puede ir cambiando. Mañana puede ser que me identifique con otras cosas. Ahora, la estructura básica sobre la cual el ego se alimenta y se refuerza todo el tiempo es la identificación. Eso no cambia. Con lo que yo me llegue a identificar, sí puede cambiar. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Veamos algunas de sus voces. El ego se toma todo como algo personal, como se diría, se toma todo a pecho. Está siempre en actitud defensiva. Siempre ahí, alerta, y va al ataque. Y puede caer en agresiones. Esa actitud también de víctima también le pertenece al ego. El ego también busca siempre ser notado de alguna manera, llamando la atención con la forma de hablar, con la forma de vestirse, o con un montón de otras cosas. El ego también busca reconocimiento, atención, alabanza. Otra de las voces del ego también, sentirse menos o más que alguien. Esos sentimientos de inferioridad o superioridad también le pertenecen al ego. Al ego también le encanta quejarse y hallar fallas en los demás y quejarse de esas fallas de los demás.
El ego también está siempre buscando la pelea, el drama, el conflicto. No sé si les pasó alguna vez, pero de algo que se presentó en la vida que era así de chiquitito, la mente, el ego se encarga de acrecentar, de agrandar lo que era así en su comienzo. Ahí está la voz del ego. Él lo que menos quiere es pasar desapercibido, no quiere morir. Dicen que de todos los miedos que hay, el otro día escuché a un médico decir que hay 118 miedos. Eckhart Tolle nos resume, de todos los miedos, porque el miedo en realidad dice que el miedo no existe, que existe porque nosotros, aparece primero en la mente como una vocecita, de la cual nosotros creemos en esa vocecita que nos cuenta una historia catastrófica, creemos en esa historia, entonces se despierta el miedo. Pero Eckhart Tolle dice que en últimas, el único miedo que existe es el miedo del ego a morir. O sea que esas vocecitas que se despiertan cada tanto y que nos activan en nosotros esa sensación de experimentar un miedo real, es la voz del ego. Entonces tenemos que estar alertas y decir, ahí está la voz del ego. Entonces lo vamos debilitando. También esa necesidad de sobresalir, de ser especial, le corresponde a la voz del ego. O sea, yo cuando empecé a leer este libro, apareció dado vuelta, este libro dije, wow, uy, esto tengo, esto era por esto, pensaba y esto y era eso. Y la verdad que me saqué un peso tremendo cuando leí este libro. Y en el último capítulo también, que ya vamos a hablar más adelante, nos habla acerca de cuál es el propósito, para qué estás vos, yo acá manifestándonos en este mundo. Y la verdad que me saqué otra mochila tan pesada. Tiene la capacidad de simplificarnos la vida este maestro, que les juro que no dejo de recomendar. Volviendo a la voz del ego, busca tener el control, quiere poder, vive, mejor dicho, a través de la comparación, está todo el tiempo comparándose. Bueno, estemos alerta para cuando aparezcan esas voces que ya les nombré, para estar alerta y decir, ahí está la voz del ego, ahí está la voz del ego. Es importante que empecemos a hacer ese ejercicio, que conozcamos sus voces para cuando aparezcan estemos alerta. En cuanto a la reacción, cuanto más reactivos somos, más me enredo ahí en el mundo de las formas, y cuanto más me identifico con el mundo de las formas, más ego, y cuanto más ego, más sufrimiento. En cuanto a la negatividad, podríamos decir que toda negatividad le corresponde al ego. La infelicidad, Eckhart Tolle nos dice que es una historia inventada, creada por el ego. Ahora, ¿saben qué es lo que más refuerza la voz del ego? El tener la razón. Y esto para que nos empecemos a observar. Está una persona hablando con otra, uno defiende su punto de vista, la otra también, uno quiere tener la razón, el otro también. Bueno, ahí está. Y ahí empezamos esa pelea y lucha de egos. Cada vez que notemos que empezamos como a defender nuestro punto de vista y a querer tener la razón y empezamos hasta incluso a elevar nuestro tono de voz, ahí está, alertas, la voz del ego. En cuanto a la enfermedad, se dice que la enfermedad puede o bien debilitar al ego o bien puede fortalecerlo. Porque estoy ahí con la enfermedad, ay, pobrecita de mí, le cuento a todo el mundo mi enfermedad y mis dolores y esto, que me tengan pena, compasión, lástima. Ahí el ego se agranda. Ojo con el tema de las enfermedades. Ahora también es bueno recalcar o resaltar que el ego no es ni bueno ni malo. Porque yo también escuché decir, pero ese ego es bueno. Sentir esa envidia es buena. No, si sentimos envidia, listo, es una emoción. Ahora, lo contrario de la envidia es admiración. Entonces ya eso no es envidia. La envidia sana no existe. La envidia es una emoción que se siente. Ahora yo sí puedo sentir admiración por esa persona. El ego no es ni bueno ni malo, es inconsciencia. Ya habiendo visto qué es el ego, cuáles son sus voces, seguramente te preguntarás, bueno, ¿y ahora qué hacemos con él? ¿Qué hay que hacer? Y acá, como dice Eckhart Tolle, no se trata de hacer algo, sino más bien de estar alerta para atrapar a la voz del ego cada vez que aparezca. Por ejemplo, estoy en una comida, hablando con otra persona, y ahí estoy viendo que algo se empieza a despertar dentro de mí y busco tener la razón. Bueno, ahí está la voz del ego. Me levanto un día y empiezo a quejar de una cosa, después de la otra. Rápido digo, uy, cierto, el ego. ¿Qué reforzaba el ego? Las quejas. Ahí está la voz del ego.
Cuando me empiezo a sentir menos que la otra persona o más que la otra persona, si estoy alerta, me puedo dar cuenta de eso que estoy sintiendo y reconocer ahí de nuevo la voz del ego. Cuando entro a algún lugar y quiero llamar la atención de alguna manera, la voz del ego. Cuando empiezo a criticar y a hallar faltas en lo demás todo el tiempo, la voz del ego. Cuando empiezo a adoptar esa actitud de estar a la defensiva o de ser víctima, ahí también está la voz del ego. Cuando estoy buscando tener el poder, tener ese control, bueno, ahí está la voz del ego. Entonces, cada vez que yo esté ahí, alerta, y diga, ahí estoy quejándome, ahí estoy sintiéndome más o menos, ahí estoy queriendo llamar la atención o queriendo defender mi punto de vista, y digo, la voz del ego, las quejas. Por eso es importante conocer cómo opera, conocer sus voces para detectarlas rápido. Una vez que yo detecto esa voz del ego, apenas aparece, ¿qué pasa? Se activa en mí una conciencia superior. Entonces la conciencia esa asciende y el ego empieza a bajar. Y eso es lo que tenemos que hacer. Estar alerta cada vez que aparezca, cosa que esto se empiece a engrandecer esa conciencia que somos y el ego baje. Solito se debilita. No hay que luchar contra nada. Solamente traer la luz de la conciencia, estar alerta. Cuando aparezca su voz, la atrapo. Ahí está, el ego. Chao, lo aniquilamos. Muere. ¿Y saben cuál es el peor enemigo del ego? El momento presente, aquí, ahora, la vida misma. Eckhart Tolle nos dice que eliminar al tiempo de la conciencia es eliminar al ego y es la única práctica verdaderamente espiritual. Miren si no es importante conocer la voz del ego, cómo opera para empezar a crecer en conciencia. En síntesis, el ego es la completa identificación con las formas de pensamiento. Cuanto yo más me identifique con esas formas de pensamiento, más grande será el ego, y cuanto más grande es el ego, más sufre una persona. Me parece muy importante que hoy estudiemos, que dediquemos tiempo en nuestra energía a investigar qué es el ego, cómo opera, para estar alerta cada vez que aparezca, atraparlo y se debilite. Cuanto más debilitemos la voz del ego, más puede salir lo que de verdad somos en esencia. Somos seres pacíficos, amorosos, alegres, pero estamos tan tapados por la mente que eso no puede aflorar. Siempre les voy a recomendar todos sus escritos, El poder de la hora, Una nueva tierra en este caso, para que vayan y se sumerjan en esta gran sabiduría que hoy nos deja este maestro como Eckhart Tolle. Te espero en nuestro próximo encuentro para ahondar en otro tema que tenga que ver con nuestra calidad de vida, con el sentirnos bien, con el llegar a ese bienestar físico, mental, emocional, para que vivamos de una manera más plena, para que le saquemos el jugo a esta vida. Gracias por estar ahí.